Buenas vidas, amantes de la astrología, bienvenidos al primer capítulo de mi podcast, donde vamos a estar hablando de astrología, pero por sobre todo vamos a hablar de cómo la astrología se vive en la vida cotidiana. Y yo, a través de mis experiencias, a través de las cosas que me van ocurriendo, voy a ir compartiendo con ustedes cómo mi mentecita, Mercurio en casa 8, relaciona todas las cosas que le van pasando con los aspectos astrológicos, ya sea tránsito, ya sea mi carta, etcétera, etcétera. Así que si tú eres de aquellos o de aquellas que considera que todo lo podemos relacionar con los astros, con los signos del zodiaco, con las casas astrológicas, este es el lugar para ti. Así que te doy cordialmente la bienvenida y espero que aprendas, que te diviertas y que por sobre todo reflexionemos en conjunto a propósito de todos los aprendizajes que la vida nos trae día a día. Y este primer capítulo surge a propósito de la luna nueva en Escorpio. Quiero que tengas eso como contexto. La luna nueva fue el 13 de noviembre y yo estoy grabando este podcast 2 días después de haber querido durante mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo no es hace 2 meses, sino que es hace más de 2 años, querer grabar un podcast, pero no sentirme como lo suficientemente apta, lo suficientemente inteligente o no sé, como con las habilidades para poder hacerlo. Pero dije, bueno, en fin, me inspiré en otras cuentas, en otros podcasts y dije, oye, en realidad puedo hacerlo, así que aquí estamos. Y por eso, en este primer capítulo, quiero hablar del poder que necesitamos para creer en nosotros, tomando en consideración que tuvimos esta luna nueva en Escorpio. Y Escorpio representa muchas cosas, todos los signos del zodiaco representan muchas cosas, pero si hay una palabra que realmente encierra todas las características de este signo, es el poder que tenemos para transformarnos, el poder que tenemos para regenerarnos, el poder que tenemos para soltar, para morir, para dejarnos ir. Es algo que vemos y vivimos todos los días. La energía de Escorpio y la energía taurina, que es el opuesto complementario que representa la vida, la primavera, el florecimiento, la vivimos todos los días. Cuando nos suena la alarma en la mañana, a la mayoría de nosotros, bendecidos aquellos que se despiertan solos, ¿cierto? Pero la mayoría de nosotros nos suena la alarma en la mañana y empieza un nuevo día, empieza una nueva vida. Ahí tenemos la energía de más taurina, pero en la noche, cuando tenemos que dejar atrás todas esas cosas que hicimos o las que no hicimos, quizás las culpas por las que no hicimos como esperábamos o las culpas por las que tuvimos que dejar, que no fueron prioridad, que no se pudieron dar como queríamos, etcétera, etcétera, tenemos que dejarlas ir. Y ahí es donde entra la energía de Escorpio a decirnos, es el momento de soltar. Y hay otro evento que ocurre mensualmente en la vida de las mujeres, al menos en una etapa de su vida, que es el ciclo femenino, el ciclo menstrual, donde ese ciclo también nos enseña el proceso de muerte y renacimiento. Cuando estamos a punto de menstruar, en la fase premenstrual, es donde surge un montón de miedos, un montón de sombras, todas palabras Escorpio, un montón de, a veces, como digo yo, sale la tóxica. Aquí les voy a estar contando cuando aparezca la tóxica y qué aprendizaje saco de la tóxica. Y aparece toda esa toxicidad, esos apegos, esas obsesiones que tenemos, ¿cierto? No todos los casos, pero yo diría que al menos en mí, yo voy a hablarles siempre de mi experiencia. ¿Para qué? Para que definitivamente cuando llegue nuestra menstruación nos permitamos morir. Y eso es Escorpio. Y esta luna nueva en particular tenía las características de un final. No quiero hablarles de los aspectos astrológicos porque no creo que sea lo más relevante acá. No quiero hablar de eso, quiero hablar de cómo se vive esto. Pero tenía ese toque a que la vida nos estaba diciendo, o te apuras o te apuro. O lo haces o lo haces. Y es donde yo estoy ahora, haciéndolo. El año 2020 empezó un proceso bien interesante en mi vida donde yo tuve energía de Escorpio que dejar morir. Tuve que soltar algo muy importante para mí, permitirme morir en ese proceso
y a partir de ahí transformarme en otra persona. Pero ese proceso de transformación ha durado mucho, realmente, desde mi perspectiva. Ha sido un proceso largo, donde yo pensé en realidad que iba a ser relativamente rápido, hago entre comillas, relativamente rápido. Soy Sol en Aries, Mercurio en Aries, un poco impaciente mi energía. Entonces yo decía, bueno, esto va a pasar rápido, yo me voy a adaptar a lo nuevo. Pero pasaron muchas cosas en el camino durante estos 3 años y todas esas cosas me llevaron a darme cuenta que había dejado de creer en mí, que había dejado de creer en mis capacidades, que había dejado de creer por sobre todo en que yo era merecedora, en que yo era merecedora de la abundancia de la vida, de la prosperidad de la vida, del goce, del disfrute, ¿cierto? Y tuvimos ahí los nodos en Tauro y en Escorpio, nodo norte en Tauro, nodo sur en Escorpio, que me estuvieron mostrando particularmente que me tenía que conectar con el disfrute, que tenía que permitirme descansar, que tenía que dejar de hacer como lo había hecho desde el momento prácticamente en que nací y darme estos 2 años, estos 18 meses que fueron donde estuvieron los nodos en Tauro Escorpio, ahora están en Aries Libra, para reconectar con lo que me hacía sentir gozosa, me daba placer. Lo cual fue muy difícil. Pero esta luna nueva en Escorpio nos traía como ese final en esa área y nos venía a decir, ahora comienza algo nuevo que viene de la mano de el haber conquistado esos placeres, el haber conquistado ese disfrute, que para algunos de nosotros puede ser súper difícil. Yo soy de esas personas que suele capitalizar cualquier idea, cualquier cosa que me haga sentir placer o disfrute, yo inmediatamente la puedo transformar en un negocio. Y empiezo a pensar en cómo puedo conseguir o obtener recursos a partir de eso que estoy disfrutando. Y alguien muy importante en mi vida me dijo, hace unos días atrás, el día antes de la luna nueva, que buscara algo que me gustara mucho hacer, pero que no significara un fin, que fuera un fin último, simplemente disfrutar. Que no tuviera por objeto el conseguir algún tipo de recurso económico o el conseguir más seguidores o el conseguir más suscriptores. No, simplemente disfrutar. Y cuando nos abrimos a eso, nos abrimos a ese disfrute, y cuando entendemos que hemos estado transitando un proceso que ha sido súper doloroso, donde ha significado una tremenda muerte, y hoy día nos miramos y decimos, sí, quizás ahora miro ese disfrute y ese placer de una manera diferente, porque me permití morir, permití soltar una versión mía que ya no va, como la carta a la muerte del tarot. Y eso es la energía Escorpio. Es permitirnos morir y es permitirnos dejar que ciertas expresiones de nuestra identidad se terminen, definitivamente para nosotros, porque eso ya no va más. Para nuestro camino de alma, nuestro camino de vida, tu propósito de vida, como tú lo quieras llamar. Y el poder que necesitamos para creer en nosotros. Porque sin ese poder, para mí el poder es como una potestad interna, es una energía interna, una convicción, una certeza absoluta de que dentro de mí habitan todas las posibilidades y todas las capacidades. Eso para mí es poder. Y para creer en ti, para creer en mí y para pararme hoy frente a este teléfono, porque estoy partiendo con un teléfono, vaya a saber uno si en un momento más adelante tengo un micrófono, el poder que necesito para pararme y hacer esto y se sostiene en creer en mí, en creer que dentro de mí existen todas esas capacidades y existen todas esas versiones y todas esas facetas que quizás me han estado teniendo en un camino súper duro, en un camino donde he visto que la vida no tenía más posibilidades para mí, hasta que llegó un momento en que ya estaba tan presionada por la vida que lo único que quedó era que esto reventara
para que se abrieran nuevas posibilidades para mí. Y eso ocurre cuando uno reconecta con su poder interior. Y ese poder lo puedes sustentar en el hecho de que tú estás hecho a imagen y semejanza del Creador, si es que crees en eso. Lo puedes sustentar en el hecho de que tú estás hecho a imagen y semejanza del universo entero y que dentro de ti existe un tremendo universo que está funcionando 24/7 para que todo funcione en perfectas condiciones dentro de ti. Tu cuerpo es incondicional contigo, está siempre. Y cuando se enferma, tiende a la salud. Cuando se enferma, va a buscar todas las maneras posibles para que te recuperes. Y en eso estoy hoy, en esa recuperación, que vino después de una tremenda muerte, de la cual siento que todavía no logro recuperarme 100%, pero estoy en el camino. Y quería compartir esto en este primer capítulo del podcast. Espero de todo corazón que en este espacio podamos conectar de corazón a corazón y que pueda de alguna u otra manera hacerte reflexionar con respecto a la astrología, pero por sobre todo con respecto a la vida. Si te gustó, comparte esto con tus amigos, con tus amigas y ayúdame a llegar a más personas. Deseo que tengas una vida extraordinaria.